Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Buenas noches, hermanos.
Nuevamente un placer estar con ustedes en estos temas tan maravillosos que el Señor nos está dando y que va con ese objetivo de seguir los pasos de Jesús. Y me gusta esta parte que estamos viendo, esos 10 puntos que nos están hablando de Zaqueo, porque nos están sacando de ese esquema religioso en el que veníamos, ese de esperando, voy a ver qué pasa, esperando que Dios se manifieste. Y cuando nos habla de seguir los pasos de Jesús, que es nuestro objetivo, no lo recordemos para este 2024, vemos que Jesús nunca se quedó quieto. Dios iba y buscaba la presencia de Dios y Él le decía qué tenía que hacer ese día, hasta el punto de colgarse en un madero de la cruz por ti y por mí. Entonces no podemos creer que nosotros vamos a quedarnos en una posición simplemente esperando cuando Él ya hizo todo, ya lo hizo perfecto, y ahora somos nosotros los que tenemos que apoderarnos, apropiarnos de esa realidad que Él dejó ya de bendición para ti y para mí. Por eso es lo que nos hablaba en la prédica del domingo. Es el momento de nosotros realizar ese 90% y Él dar esa firma de respaldo que es el 10%. Pero acompáñame a orar. Padre, queremos agradecerte en esta noche, mi amado Señor, por el habernos dado la vida, el tener esa oportunidad de rectificar, de poder ser transformados y parecernos cada día más y más a ti, Señor. Gracias porque el bien, la misericordia, la bondad nos han acompañado en este día de hoy y por eso hemos llegado a nuestro hogar y todas las dificultades que podamos haber tenido el día de hoy nos sirvan para encontrarnos contigo, para conocerte más, para saber de ti y caminar en pos de ti. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Amén y amén. Como les decía, entonces, estamos viendo este tema y este tercer aspecto de Zaqueo es la creatividad. Y es impresionante este punto de la creatividad, porque es una muestra más de su amor por ti y por mí. Es una muestra de lo que es Él y de lo que nosotros podríamos llegar a ser. La pastora dio una cita y la busqué. Nos hablaba en Génesis 1:27, nos hablaba que nosotros somos imagen de nuestro Señor, de nuestro Padre amado, y dice así: fue así como en TLA, fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. Y me gustó mucho esa frase cuando estaba estudiando la predicación, cuando ella lo habló. ¿Por qué? Porque cuando tú te has metido con Dios, cuando has buscado de Dios y conoces muchos aspectos de Él, hay cosas que uno las da por sentadas y no analiza mucho más allá. Y ahorita que estamos estudiando y estamos viendo lo de la creatividad, pues yo miraba esta parte porque el primer ser que fue creativo fue Él. Y tú y yo lo podemos ver en los animales, lo podemos ver en las aves, lo podemos ver en los animales acuáticos, en el ser humano. Y entonces vemos esa biodiversidad que podemos ver en nuestro planeta, pero también vemos la biodiversidad que hay en el universo, que fue creado de la nada. Y Él aquí nos dice, somos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces es impresionante porque tú y yo tenemos esa creatividad, que tal vez no la activemos, ya es problema nuestro, pero tú y yo la tenemos, y eso es parte del conocer a Dios y el podernos conocer a cada uno de nosotros. Entonces es impresionante que tú y yo podamos comprender esa situación, esa esencia de Dios que Él nos dio al crearnos a su imagen y semejanza. Y entonces una de las formas que yo tengo para estudiar, para analizar, es buscar eventos que haya vivido que se asemejen con lo que está escrito en la palabra. Y entonces, digamos que en esta parte con Zaqueo, pues fue un poco más fácil, porque pues soy un hombre bajito.
y aparte cuando era joven pues más bajito todavía. Y entonces hubo algo que me recordó cuando lo estaba estudiando y leía Lucas 19. Me acuerdo que antiguamente pues hacíamos un ritual. ¿Cuál era el motivo? Realmente no me acuerdo. No tiene trascendencia. Simplemente íbamos al 20 de julio. Íbamos al 20 de julio porque es que no he recordado el porqué. Pero íbamos al 20 de julio y eso allá es un montón de gente. Y pues uno bajito, la gente más grande que uno. Entonces había momentos en que yo me sentía como ahogado y me recordaba. Y yo simplemente levantaba la cabeza para poder respirar. Y entonces al ver esta situación pude entender muchas cosas de Zaqueo. Y entonces voy a leerla en TLA y dice Lucas 19:1. Jesús entró en Jericó, allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico, que era jefe de los cobradores de impuestos. Versículo 3. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. Entonces pude asemejar lo mismo, entonces como en esa plaza querer buscar a Dios, querer verlo. Entonces me imaginaba esa situación y pues me acordaba, era muy difícil, de hecho a uno lo empujaban y uno iba caminando como usted no sabía ni para dónde iba, sino usted lo iban a ir empujando realmente. Pero me sorprendió esto. Entonces, versículo 4, entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar. Y me sorprendió porque sí, él sale de su casa, ve un montón de gente, mucha gente dice, que estaba delante de él, por lo bajito pues no lo podía ver. Y entonces él sale corriendo. Y yo me imaginaba en esa plaza querer salir corriendo hacia un lugar. Entonces tampoco era que era fácil, ay no, permiso, eso es un montón de gente, tiene que uno abrirse campo y uno por lo bajito pues te puedes llevar un rodillazo, un codazo, bueno, muchas cosas pueden suceder. Entonces viene ese obstáculo de voy a ir hacia un punto y es difícil. Ahora lo otro, dice aquí, donde tenía que pasar. Y realmente, ¿cómo sabía Zaqueo a dónde te iba a pasar? Sí, había un camino, porque él entra a Jericó, es un pueblo, es una pequeña ciudad donde hay ciertas casas, y ya. Pero sí, él va por un camino, pero él tiene que adelantarse mucho, ¿sí? Porque les estoy diciendo, no es fácil para él. Obviamente Jesús le abre en el paso y él iba caminando, y entonces miren cómo él tiene que, de ahí arranca la creatividad, tiene que pensar, analizar, bueno, yo conozco este pueblo porque vivo aquí y yo tengo que saber hacia dónde debe ir él, hacia dónde va a ir el maestro, hacia dónde va el rabí, dónde va Jesucristo. Entonces él tiene que pensar y analizar y buscar y tal vez salirse de esa situación, de esa montonera y buscar un camino alterno y llegar ahí. ¿Listo? Entonces, ahí empieza la creatividad en él. Él tiene que analizar la situación. Pero aquí me impacta algo, porque dice que entonces corrió. Me muestra, lo primero que me muestra es el deseo, ese anhelo ferviente que tenía. Por eso arranca. Y encontré una frase que dice, la creatividad responde o nace primeramente de un deseo, ya que uno no crea lo que no se desea. Entonces, aquí es importante esto porque tú y yo debemos comprender, entender que la creatividad nace por algo que hay en nuestro interior, por un deseo intenso. Él tenía un deseo intenso, como nos lo hablaban en las prédicas anteriores, y su deseo era conocer al maestro, saber quién era él. Lo había escuchado, tal vez había oído testimonios o sentado con personas que tuvieron ese encuentro con él y tuvieron ese cambio de vida.
Y él tenía ese deseo, ese anhelo. Y por eso cuando ve y anuncia, yo me imagino la gente, la algarabía porque venía él. Entonces la gente que ya sabía que se adelantaba, los del mismo pueblo saliendo corriendo a abrir, a buscarlo. Y entonces él escucha, ahí viene Jesucristo, ahí viene Jesús de Nazaret. Entonces veo él abriendo su puerta y mirando qué hacer, porque él tiene ese anhelo, él tiene ese deseo. Y ahí es donde las neuronas empiezan a trabajar, ahí es donde empieza a manifestarse la creatividad en él. No importa quién era él, no importa. Entonces sale corriendo, busca, empieza esa creatividad. Entonces sale corriendo. Entonces miren el primer paso de la creatividad. Tiene que pensar y analizar. Bueno, esta es mi situación. Estoy bajito, hay un montón de gente aquí. Entonces tengo que buscar. ¿A dónde? Y entonces podría él fácilmente ir corriendo y buscar en un lugar, en ese camino que se suponía que tenía que pasar Jesucristo, buscar un clarito donde él pudiera entrarse y meterse y como que, uy, aquí estoy. Pero no, mire que él va mucho más allá. Y entonces yo me lo imagino corriendo por detrás de las casas y buscando, y llega a un lugar y analiza y ve ese árbol. Ve ese árbol y dice, ahí yo me puedo subir. Entonces dice, Jesús tenía que pasar y para poder verlo se subió a un árbol de higos. Entonces se sube a ese árbol y ahora pensemos, analicemos, ya es una persona mayor, no es que sea como un pelado, un muchacho que es uno rápido se trepa, no, ya a uno le cuesta. Ya a la edad que uno tiene empieza a costarle muchas cosas y vemos esta situación con este hombre, no importa. Entonces aquí no nos dice cómo hizo para subirse, porque es bajito. Entonces tiene que mirar tal vez a alguien que le ayude, busque una piedra, busque una caneca, no sé, algo. Pero entonces empieza a activar la creatividad. Y no era cualquier cosa porque dice versículo 5, cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba. Entonces estaba por encima de la altura promedio de la gente. Por eso Jesús tiene que mirar hacia arriba. Entonces miren esa situación, mire cómo él automáticamente empieza a crear un montón de cosas en el mismo sitio. Entonces primero el mirar, pararse, analizar, bueno, este es el camino, hacia allá yo creo que tiene que ir él, entonces corra rápidamente, llegue a ese lugar y yo me imagino, llega allá y un montón de gente más, entonces no, si sigo aquí de tal vez hayan varios caminos que él puede tomar, no, lo voy a perder, entonces ¿qué hago? Entonces ahí comienza la creatividad, pero mire ese énfasis que Dios nos está haciendo, de que hay que movernos, hay que hacer. No podemos quedarnos sentados a esperar, tenemos que romper ese paradigma que nos han traído durante mucho tiempo. Dios verá, aquí esperando que Él actúe. No, tenemos que movernos, tenemos que actuar. Entonces es importante esto, entonces me pareció impresionante. Por lo que les digo, yo me imaginaba esa situación en desfiles militares, o sea, varias situaciones donde he estado y por mi tamaño pues no es muy fácil. Entonces me acuerdo también un desfile que gracias a Dios mi papá me sube a los hombros y puedo mirarlo, ¿sí? Porque antes uno como que, de chiquito corra, empuje para un lado y métase a ver un clarito como para medio ver. Pero tú no ves bien, no observas bien. Entonces mire cómo la creatividad de este hombre se enciende en un instante para hacer algo. Entonces allí es donde está el punto. Tenemos parte primero de ese deseo. Por eso miren cómo va en ese orden. Primero, segundo y llegamos a este tercer aspecto. Entonces si tu deseo, si tu anhelo, si lo que realmente tú no haces es en pos de Dios, en pos de cada día conocerlo a Él,
Como dice Pablo, todo mi conocimiento lo considero basura con tal de alcanzar el conocimiento de Dios. Si tu anhelo, si tu deseo más profundo no es conocerlo a Dios, déjame decirte que la creatividad no se va a activar. No se va a activar. Y lo mirábamos ahí en Éxodo 31, 3, TLA. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad, destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Entonces nos hablaban de ese poder del Espíritu Santo que es dinámico, que es fuerza. No nos quedamos quietos, sino actuamos, trabajamos. Entonces vemos cómo Dios en un instante viene y derrama de su Espíritu Santo y le da capacidades. Les da capacidad y destreza. No solamente, porque mire que habla de todas las artes manuales y oficios. Recuerde que podía trabajar la madera, las piedras preciosas, el oro. Y si usted ha tenido la oportunidad de ir al Museo del Oro aquí en Colombia, uno ve unas cosas allá y uno dice, ¿cómo hicieron los antepasados esa barca? ¿Cómo? ¿Cómo lo lograron hacer? Pero miren, Dios nos muestra que somos capaces de hacer cosas aún mayores, porque es Él y solo Él quien nos da la capacidad y la destreza. Y por eso es importante estar enfocados en las cosas de Dios. Y aquí es importante esto porque entonces primero el deseo, pero el segundo, el vencer los obstáculos. Entonces, si tú no tienes un deseo, a la primera circunstancia, al primer problema, a la primera situación que se te atraviese, ¿qué vamos a hacer? Desistir, dejar. Y vemos muchas personas en la palabra de Dios que desistieron. Ya no se vuelve a hablar de ellos. No se sabe qué pasó con ellos. Uno que nos repiten mucho es el joven rico. Fue y lo buscó, pero no era su deseo. No era su deseo más ferviente en su corazón, en sus entrañas. Y entonces, ¿qué pasó? A la primera dificultad, que fue salir de todo, se fue, dejó ahí y no siguió como este hombre Zaqueo. Entonces ahí es donde está el detalle. Si tu deseo, si tu anhelo es Dios, no importa la situación. Mire, todos tenemos trabajo, todos tenemos responsabilidades, todos tenemos un montón de cosas que hacer. Pero cuando tu deseo, tu anhelo es Él, no importan las circunstancias, no importan los obstáculos. Dios te va a dar la capacidad y la destreza para tener ese encuentro con Él, para pasar tiempos con Él, para transformar tu interior y cada día parecerte más y más a Él. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. Pero si nuestro deseo, por eso parte de ese, para mí ese punto es el centro de aquí de todos los días. Porque si tú y yo, nuestra motivación, nuestra única motivación no es Él, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y nos daban el ejemplo de un estudiante. Pues cuando tú entras a una universidad, tu motivación es salir adelante. Y tú haces lo que sea, lo que sea. Entonces no importa si hay que trasnochar. Pero como nos decían allá, no es que uno recibe la lección y el profesor verá qué nota me pone, porque como yo asistí. No, entonces listo, sí, el primer paso es asistir. El segundo paso es escuchar, atender. El tercero, empezar a hacer los trabajos que te dan. Y en mi caso, que era la ingeniería civil, y en la parte de matemáticas, pues la matemáticas es complicada. Y a ti te tocaba hacer los ejercicios. Y habían obstáculos, porque habían ejercicios que no son tan fáciles. Y te tocaba mirar. Y ya no hay esa facilidad que hay ahorita, que uno entra a un computador y la inteligencia artificial te hace todo. No, allá tocaba investigar, busque, analice. Hágalo, prueba y error. Mira, a mí me salió tal cosa. Y uno vencía el obstáculo porque uno tenía el deseo de pasar esa materia. Y uno hacía, no se quedaba esperando. Entonces mire cómo el Señor nos está hablando y nos está rompiendo esos esquemas religiosos que tenemos, que traemos ancestralmente. Dios verá, Él sabrá
No, no. Tú y yo tenemos que empezar a buscar recursos, a apropiarnos de esos recursos y actuar. Eso fue lo que hizo Zaqueo. Entonces buscó los recursos. Uy, ¿dónde está? Aquí hay un camino. Tengo que buscar a dónde va a ir el maestro, por dónde tiene que pasar él. Busca recursos. Después llega a ese lugar y busca dónde subirse, dónde treparse. Y entonces encuentra el árbol. Y se apropia de él. Él pide permiso. Hágale para adelante, venga a ver, porque yo quiero verlo con mis propios ojos. Ya no lo que me dijeron, ya no lo que hablaron de él. No quiero verlo. Entonces miren esa diferencia con nosotros. Actúa, por favor. Ya no te quedes más. Como dice la palabra en Santiago, ya no seamos más oidores de la palabra. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Entonces, Dios nos ha dado y te ha puesto a ti y a mí en esta iglesia llamada Cielo Nuevo a las Naciones, para que tú escuches un mensaje poderoso como el que nos trae aquí. Pero no para que te quedes sentado. No para que mires, copies, vayas a una clase y ya. Cierras el cuaderno y hasta la siguiente. No, hay que actuar, hay que buscar. Miren, te corresponde a ti, me corresponde a mí buscar los recursos. Y cuando tú haces eso, Dios te empieza a dar capacidades y destrezas. Pero si no, ¿qué nos va a dar el Señor? Nada. Entonces, por favor, quiero que comprendas y entiendas esto en tu ser. Pon por obra lo que Dios nos está hablando. Tenemos que recorrer las huellas de Jesús. Eso implica un esfuerzo, eso implica el hacer. Ya no nos quedemos más quietos. Tiene que haber un equilibrio entre el orar y el hacer, porque muchas personas se quedan simplemente en orar y esperar a ver. Y entonces, por eso nos decía el Señor el domingo, Yahvé nos hizo sabios, inteligentes, trabajadores y laboriosos. Nos dio capacidades, destrezas. Pero el mundo, ¿qué pasa? Te hace una persona religiosa, perezosa, mañosos. Entonces, evalúate tú cómo estás en tu trabajo. Evalúate tú cómo haces todas las cosas. Porque dice la palabra que las cosas las debemos hacer para Él, no para tu jefe, no para tu coordinador, no para los pastores, no. Lo haces para Él. Todo lo que tú hagas. Entonces, ahí es donde está el punto. Entonces nos volvemos religiosos porque voy y cumplo por cumplir. Pero no hago más. Ay, aquí con esta maña eso rápido. Ay, listo y sale. No. Eso el día anterior, 1 hora antes de que arranque la clase. Uy, rápido. Uy, entonces, no, ya sé qué voy a decir. Digo lo mismo de siempre. Saco el as debajo del sombrero y listo. No. Hay que trabajar. Porque Él nos hizo inteligentes, sabios, trabajadores y laboriosos. ¿Tú crees que si Dios te ve que tú estás trabajando en lo que Él nos está hablando, en el camino que nos está señalando, tú crees que Él no te va a bendecir? ¿Tú crees que Él no te va a revelar? ¿Tú crees que Él no te va a sanar, no te va a liberar? Por favor, por favor. Proverbios 16:13 en TLA dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Ojo, aquí dice: pon todo lo que hagas, no lo que sueñas, sino lo que hagas en manos del Señor. Entonces hay muchas cosas que no dan resultado porque se quedan en sueños. Ay, es que yo anhelo. Ay, es que haz y ponlas en las manos del Señor y nuestros planes tendrán éxito. No los digo yo, miren, lo está diciendo la palabra. Proverbios 10:4. Si no trabajas, te quedas pobre. Si trabajas, te vuelves rico. Pues ahí está.
Ahí está, y lo mismo pasa. Esto es para la vida natural, pero también para la vida espiritual. ¿Cuántas cosas nos está hablando a Dios a diario? Y tú y yo no hacemos nada. Tú y yo no trabajamos en pos de lo que Dios quiere. Nos volvemos simplemente oidores. Ahora tenemos la facilidad que a cualquier hora podemos escucharla y ya, listo. Se acabó. Esperar a ver qué me van a decir. No, hay que trabajar, hay que empeñarnos, hay que hacer lo que sea, hay que romper todos esos obstáculos que se nos vienen a nuestra vida. Son muchos, pero no importa. Yo sé que los voy a vencer. De la mano de nuestro Señor Jesucristo los voy a vencer. Eso es decir, como dice la palabra, el Hijo de Dios va de victoria en victoria. Cada vez yo estoy venciendo. Y miremos a Zaqueo. Él viene, tiene su deseo, tiene su anhelo ferviente por conocer a Dios. Ojo, él tenía el anhelo de conocer a Dios. Mire, aquí dice, versículo 3. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús. Y ese conocer no es verlo. No, él quería conocerlo, él quería saber cómo era, quién era, quería entablar una conversación. Y miren ahí, miren lo importante. ¿Qué pasa? Él tiene ese deseo y hace, trabaja, se apropia, busca recursos y actúa. Y entonces, ¿qué sucede? Entonces vemos que él hace, corre, entonces tiene la primera victoria. ¿Cuál es? Llega al punto donde Jesús sí pasa por ahí. Porque lo que les digo, Jesús podía haber dado la vuelta, haberse devuelto. No, aquí hay mucha gente, devolvámonos y allá en ese campo, en ese pastizal nos sentamos. Pero no. Entonces tiene la primera victoria, puede ver a Jesús. Pero aparte de eso tiene otra victoria. ¿Cuál es? Miró, versículo 5, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. Ojo, él tenía el anhelo de conocer, el deseo de conocer a Jesús. Y su creatividad lo llevó a tener una victoria. Victoria tras victoria. Y ya más adelante viene otra donde realmente que el Señor te diga: desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero, ojo, verdadero descendiente de Abraham. Porque en ese tiempo, ay, no todos somos descendientes de Abraham, entonces todos somos salvos. No, aquí está hablando clarito. Entonces miren cómo va de victoria en victoria. El creyente debe ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta llegar al día perfecto. Eso le pasó a Zaqueo en un instante, en un momento. ¿Por qué? Porque tuvo un deseo ferviente de conocerlo a él. Solo a él, no le importaba nada más. Y a través del obstáculo pudo vencerlo a través de la creatividad, sin importar. No se puso a llorar, no se puso a lamentar su situación, sino buscó recursos, se apropió de ellos y actuó. Tú y yo seguimos en la misma condición, seguimos dando vueltas en el desierto, llorando nuestra situación y no salimos de ahí. ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde estás que vas creciendo como la luz de la aurora? ¿Dónde está? Entonces miren, es lo que habla el Señor en su palabra. Y después nos habla de un hombre, de José. Nos habla de este hombre José y dice aquí en Reina Valera 95, José, el versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilhat y con los hijos de Silpá, mujeres de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Entonces vemos un hombre, un joven de 17 años, que su trabajo era apacentar ovejas.
Y ya usted conoce toda la historia, ya sabe que lo venden, lo de Potifar en la cárcel, hasta que llega aquí al capítulo 41 que nos hablaban el domingo. Y entonces, y dijo el faraón a José: después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y yo me puse a estudiar y analizar y recordar toda la vida de José. Yo decía, oiga, ¿cómo pasa de apacentar ovejas, de cuidar ovejas, a administrar una cárcel? ¿Cómo hace para que los presos le copien, le sigan la idea? ¿Cómo hace? Entonces, yo veía, analizaba todo eso y era la creatividad de Dios que hacía lo que está escrito en Éxodo 31, versículo 3. Dios le daba a través de su Espíritu Santo capacidad y destreza. Entonces, miren cómo él iba actuando y él creativamente, entonces hagamos, hasta el punto que el que administraba la cárcel decía, eso vemos allá que José, él hace todo. Tenía una tranquilidad. Ahora llega a este punto, le revela el Señor, y como si usted lo leyó ahí toda la historia de José, dice, bueno, si Dios me la revela yo le puedo decir, pero del resto no sé. Y vemos cómo Dios le revela lo que pasa y habla de esos 7 años de bendición, esos 7 años de sequía. ¿De dónde sacó José para pensar, oiga, voy a hacer esto? Él simplemente le habló al faraón de un sueño. Le mostró qué quería decir ese sueño. Y ya. Pero ¿dónde está que estudió en Harvard, en el MIT, para saber administrar? ¿Dónde? Ahí no dice. Simplemente vino el Señor y derramó sobre él capacidades y destreza. Póngase usted a pensar, 7 años, ¿cómo hizo él? En un desierto, sí, allá están los hilos y en los hilos se van metiendo la cosecha y se va guardando, pero no se puede guardar eternamente, no se puede guardar 7 años. Si usted analice, busque. Dice que ellos guardan por el ciclo de allá del Nilo, dice que se guardaba entre un año, año y medio, porque ellos dependían de la crecida del río Nilo, de que trajera todos los nutrientes, y ahí empezaban a cultivar. Y eso lo guardaban en los silos y allá tenían sus silos donde guardaban y ahí iba acumulando. Pero eso no era para siempre. Porque recuerde que están las ratas, están los animales, el calor, el frío, la noche, todo eso lo va dañando. Y ahora no es solamente eso, la carne, todo, por favor. Ellos no se alimentaron 7 años de solo trigo, solo cebada para hacer pancito. No. Tenían que guardar la carne. ¿Cómo hicieron? Entonces mire cómo el Señor le trae esa creatividad a José. Él simplemente actuó lo que tenía que actuar, que era hablar del sueño del faraón, porque Dios se lo reveló y empezó a actuar. Él no se quedó, ay no, pero usted cómo me va a poner a mí, no, yo no sé, no, a mí no me nombre, yo solamente sé revelar sueños. Ahí dice eso, no. Él asume el cargo sin saber y hagámosle. Vence el obstáculo. Y ahí es donde llega la creatividad. Ahí es donde Dios le revela a él. Ahí es donde Dios le derrama el Espíritu de Dios. Ahí dice, después de haberte dado a conocer Dios todo esto. Entonces es lo mismo que en el versículo de Éxodo 31. Lo he llenado del Espíritu de Dios. Dios lo llenó y le dio a conocer lo que pasaba. Entonces Efesios 3:20, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Miren, ahí está en José.
Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Entonces, por favor, es momento de dejar de hacer lo que hemos venido haciendo hasta el día de hoy. Deja de hacer esos esquemas religiosos. Es momento de actuar. Párate a actuar. Párate a hacer la palabra de Dios. Ponla por obra. Y tú mismo vas a ver las manifestaciones de Dios, vas a ver la creatividad que te da Dios, las capacidades que te da Dios, las destrezas que te va a dar Dios. Pero si tu deseo es Él. Y no importa los obstáculos, todos tenemos un montón de obstáculos, todos tenemos muchas cosas que hacer a diario, pero depende de ti y de mí. Ahí está la creatividad. Porque es parte de la semejanza. Recuerden que eso es parte de la esencia de Dios, que Él te dio a ti y me dio a mí. Entonces recordemos, los tibios para condenación, el perezoso lo alcanza la misma ruina. Juan 14:12, les aseguro, en TLA, que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Hacer. Recuerden que tenemos que seguir los pasos del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Este es el objetivo para el 2024. Seguir los pasos de Jesús. Aquí está, mira, se está diciendo, harán mayores cosas que las que Él hizo. Entonces, ojo, me habla pasado, presente. Ya Él lo hizo. Ahora tú y yo tenemos que hacerlo. Y vamos a hacer cosas mayores que las que Él hizo. Cuando tú deseas, y tu único deseo y tu única motivación es Él, no importa los obstáculos, no importa nada, Dios va a empezar a obrar en tu vida. Te va a dar, derramar capacidades y destreza. El que no tenga sabiduría, pídamela a mí, que yo se la dé. Gran sabiduría, capacidad y destreza. Ahí está. Ahí está Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Santiago. Entonces, hermanos, depende de ti, depende de mí, que dejemos de ser oidores y de dejar esas estructuras y paradigmas religiosos. Dios verá. Ahí voy, esperando. No, actuemos y veremos la manifestación y el poder de Dios como lo vio Zaqueo, como lo vio José. Padre, te damos gracias en esta noche, de gran poder que tú tienes sobre nuestras vidas. Gracias, mi amado Señor, porque no hay otro deseo en nuestras vidas que sea conocerte a ti. Así como lo tenía Zaqueo, no queremos sino que nuestra única motivación de vida sea conocerte a ti, Señor. Porque así tendremos las capacidades, la sabiduría, la destreza para vencer cualesquiera tropiezo, obstáculo que se nos venga a presentar en nuestra vida. Gracias, Señor, gracias, porque veremos la creatividad, esa esencia que es tuya, porque así como de la nada fuiste capaz de crear un universo y un mundo como esto, con tanta biodiversidad, con tantas cosas que aún nuestras propias huellas no se parecen a ninguna otro ser humano, no se parecen nuestras huellas a ningún otro ser humano, Padre. Así nosotros tendremos esa creatividad si nos sometemos a ti, si buscamos de ti, si hacemos lo que tú nos estás mandando que hagamos. Gracias, Padre, gracias, mi amado Señor. Bendecimos tu nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, en esta noche. No queda más palabras que decir que busca recursos,
Aprópiate de ellos y actúa. Bendiciones. Feliz noche. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.